Señal Internacional. Y en noticias internacionales, justamente la tragedia en Texas. Un pistolero asesina a 18 niños y 3 adultos en una primaria y luego cae abatido por las autoridades. El agresor disparó y mató de manera horrible e incomprensible a 18 estudiantes y mató a un maestro, dijo el gobernador tejano previamente. Greg Abbott explicó en una rueda de prensa que el agresor, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, entró con un arma de mano y posiblemente con un rifle en el centro Robb Elementary School, en una localidad cerca de San Antonio. El sospechoso también habría disparado a su abuela antes de entrar en la escuela y volver a abrir fuego, dijo Abbott. No dio detalles sobre la condición de la mujer. Poco después, Ramos, que residía en Uvalde, fue abatido por los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos, agregó Abbott. Tiroteo mortal en una escuela primaria de Texas. Al menos 16 personas murieron este martes. Biden condenó el tiroteo ocurrido este martes en la escuela primaria Robb, que dejó un saldo de 18 menores y 3 adultos fallecidos. Es hora de convertir ese dolor en acción. Es hora de actuar. Es hora para todos aquellos que han prohibido las leyes sobre el control de armas. Tenemos que hacer más, declaró Biden en una conferencia de prensa realizada tras regresar de un viaje por Asia. El mandatario señaló que este tipo de asesinos masivos no ocurren en ningún otro lugar del mundo, solo en Estados Unidos. Y en otras noticias, un ciudadano iraquí que reside en Columbus, Ohio, fue arrestado y enfrenta cargos federales relacionados con un supuesto complot por asesinar al expresidente George Bush, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El sospechoso también es señalado por tratar de llevar de manera ilegal a 4 ciudadanos iraquíes a Estados Unidos como parte de un complot. La investigación se reveló tras un operativo de intervención de llamadas telefónicas. Estados Unidos alerta de la crisis alimentaria mundial debido al bloqueo ruso al grano ucraniano. Con los cargueros de grano bloqueados por las fuerzas rusas en el Mar Negro, el riesgo de una crisis alimentaria mundial va siendo más inminente a medida que pasan los días. En semejante escenario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordaba en Tokio cómo lo que está pasando en Ucrania no es ya un asunto europeo, sino a todas luces global. La crisis alimentaria mundial se agrava porque Rusia bloquea a Ucrania la exportación de sus millones de toneladas de grano, insistía Biden, que añadía que mientras Rusia continúe la guerra, Estados Unidos trabajará con sus socios para ayudar a liderar una respuesta global, porque estamos ante algo que afecta a todas las partes del mundo. Según informa el diario The Times, desde Reino Unido se estaría trabajando en una coalición de voluntades que trataría de romper de aquí a unas pocas semanas el bloqueo ruso para proporcionar un corredor de protección a los barcos, desde Odessa y a través del Bósforo. Desde los campos ucranianos, mientras tanto, recuerdan que el tiempo apremia. Todavía quedan 25 millones de toneladas de grano y semillas oleaginosas aquí en Ucrania, informa este agricultor neerlandés. Eso es 1/3 de la cosecha del año pasado, así que ya tenemos un enorme problema logístico. Ya es tarde, ya es demasiado tarde. La única opción para sacar el grano de Ucrania es a través de los puertos del Mar Negro. Tienen que estar abiertos. La interrupción en la cadena de suministros desde el llamado granero de Europa también provocaría escasez en África, Oriente Medio, Asia, llevando a muchos de sus países al límite, según alertan los expertos. Pero lo cierto es que el bloqueo ruso no parece cerca de terminar y el panorama es cada vez más negro. La Unión Europea considera que el embargo al petróleo ruso propiciará el fomento de las energías limpias. En una entrevista exclusiva con Euronews, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que espera que en los próximos días termine el atasco de la UE sobre el embargo de petróleo a Rusia y se llegue a un acuerdo. Al mismo tiempo, quiere acelerar la transición a la energía limpia. Es un paquete de inversiones de 300.000 millones. El 95% se destina al tema de las renovables y, por tanto, por paradójico que sea, esta guerra y el comportamiento de Rusia y nuestra voluntad de deshacernos realmente de la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia acelera el acuerdo ecológico europeo.
Es bueno que lo tengamos en marcha, conforme al 55, pero ahora tenemos que dar un paso adelante y acelerar, y por tanto esta inversión masiva en energías renovables. La presidenta de la Comisión Europea también acusó a Rusia de utilizar el suministro de alimentos como un arma con repercusiones mundiales, actuando del mismo modo que en el sector energético. No hay que desaprovechar ninguna posibilidad de diálogo con Rusia para desbloquear el Mar Negro, porque no puede ser que Rusia, quiero decir, ya es responsable de la guerra y de esta crisis alimentaria. Pero ahora que a sabiendas bloquea el Mar Negro, se convierte en responsable de la hambruna de millones de personas. La UE se ha comprometido a abrir rutas logísticas alternativas para ayudar a Ucrania a exportar cereales. Los ministros de Agricultura de los países de la UE se reúnen el martes en Bruselas para debatir los avances en su puesta en marcha. Y hasta aquí la información de lo que ha sucedido en México y en el mundo. Regresamos contigo, Carlos, hasta el estudio. Muchas gracias, Guadalupe. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo voy a otra pausa. Regreso con